En las primeras décadas del siglo XX, mientras Inglaterra se llenaba de fábricas, tranvías eléctricos y aulas repletas de niños, un hombre de aspecto peculiar caminaba por las calles de Londres con un bastón, un sombrero redondo y una ironía afilada como pocas. Gilbert Keith Chesterton, escritor, ensayista y polemista, tenía la costumbre de mirar el mundo al revés, de cuestionar aquello que todos daban por obvio, y uno de los temas que más le inquietaba era la educación. En un tiempo en que el progreso se presentaba como un dogma incuestionable, Chesterton se atrevió a lanzar una advertencia que aún hoy resuena con fuerza. La educación moderna estaba creando idiotas. No se trataba de una acusación vulgar, sino de un diagnóstico filosófico. Para él, el sistema estaba transformando la escuela en un laboratorio de obediencia, donde el niño dejaba de ser un explorador curioso para convertirse en un adulto dócil, moldeado para encajar en un engranaje social que necesitaba trabajadores disciplinados más que pensadores libres. Pero, ¿qué entendía Chesterton por idiotas? Aquí radica lo profundo de su observación. No hablaba del idiota como alguien carente de inteligencia natural, sino como aquel que había sido despojado de la capacidad de mirar el mundo con criterio propio. Recordemos que, en la antigua Grecia, Hidigitos era el ciudadano que vivía aislado de los asuntos comunes, aquel que no participaba en la vida de la polis, que no pensaba en el destino colectivo, y se reducía a la esfera privada. Para Chesterton, la escuela moderna estaba fabricando precisamente eso, individuos que aún sabiendo leer, escribir y calcular, no sabían juzgar el sentido profundo de lo que hacían, ni el rumbo de la sociedad que habitaban. Eran personas entrenadas en la técnica, pero incapaces de ver la totalidad. El escritor observaba, como en nombre del progreso, se había diseñado una educación que premiaba la repetición mecánica y castigaba la duda. Los exámenes medían memoria, pero no imaginación. Los títulos certificaban obediencia, pero no sabiduría. Chesterton veía cómo los niños que llegaban a la escuela con ojos llenos de asombro terminaban saliendo de ella convertidos en adultos resignados, convencidos de que el éxito dependía no de pensar por sí mismos, sino de adaptarse a las reglas de una sociedad que confundía el conformismo con el triunfo. Era, en esencia, una fábrica de sombras, hombres y mujeres que imitaban ideas, pero que habían olvidado la chispa de encender las propias. Este diagnóstico lo expresaba con la mordacidad que lo caracterizaba. No se trata de que la educación moderna no enseñe nada, sino de que enseña a no pensar lo importante, y ese era, para él, el gran peligro, porque una sociedad con idiotas funcionales, es decir, con ciudadanos entrenados en habilidades útiles, pero incapaces de ver el cuadro completo, podía avanzar tecnológicamente, pero al mismo tiempo caminar hacia su propia ruina espiritual. El idiota moderno, según Chesterton, no era un analfabeto, sino un alfabetizado sin alma, alguien que sabía descifrar palabras, pero no verdades. Por eso, cuando hablaba de que la educación moderna crea idiotas, no estaba exagerando para provocar, estaba describiendo una maquinaria social que sustituía el pensamiento crítico por fórmulas vacías, la creatividad por la estandarización, y la curiosidad por la obediencia. Chesterton veía que el mundo se llenaba de expertos, pero se vaciaba de sabios, se multiplicaban los técnicos, pero se extinguían los filósofos, y en ese vacío nacía la paradoja más inquietante. Cuanto más se expandía el sistema educativo, más difícil era encontrar verdaderamente hombres capaces de pensar libremente. Así comienza esta travesía, entendiendo que, para Chesterton, la educación moderna no era un triunfo de la razón, sino una forma elegante de fabricar sombras. Y al mirar hoy nuestras propias escuelas, universidades y diplomas colgados en la pared, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Acaso seguimos caminando por el mismo sendero que él denunció hace más de un siglo? Para entender la denuncia de Chesterton, debemos sumergirnos en el clima histórico que dio forma al sistema educativo moderno. No se trataba simplemente de un ideal pedagógico, sino de un proyecto profundamente ligado a las necesidades de la revolución industrial. A finales del siglo XIX y principios del XX, las ciudades de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos se expandían como organismos voraces que exigían disciplina, puntualidad y obediencia de sus habitantes. Las fábricas necesitaban trabajadores capaces de ejecutar tareas repetitivas durante horas, sin preguntar por qué ni para qué. La escuela, entonces, fue moldeada como una réplica de esas fábricas, un espacio donde se entrenaba a los niños para convertirse en piezas intercambiables de un engranaje mayor. Basta observar los rituales de la escuela moderna para comprenderlo.
el timbre que marca el inicio y el final de la clase. Es un eco del silbato que anunciaba el turno en la fábrica. Los pupitres alineados en filas no son fruto del azar, sino una copia de las líneas de producción, donde cada cuerpo debía ocupar su lugar y no moverse más de lo necesario. Incluso la figura del maestro se parecía al capataz, encargado de vigilar, corregir y sancionar desviaciones en la conducta. El objetivo era claro: domesticar al niño inquieto, moldear su energía natural y convertirla en disciplina útil. En otras palabras, la escuela no era un templo de sabiduría, sino un taller de obediencia. Chesterton, con su mirada penetrante, denunciaba la paradoja de este modelo. En nombre de la educación, se estaba sofocando la chispa de la inteligencia creativa. El niño que preguntaba demasiado era tachado de insolente. El que soñaba despierto era castigado como perezoso. El que dudaba era corregido por no seguir el método. Así, poco a poco, la curiosidad natural era reemplazada por el hábito de aceptar sin cuestionar. Se formaban trabajadores dóciles, ciudadanos obedientes, pero no pensadores. Y aquí estaba, según Chesterton, la raíz de la idiotez moderna. Una sociedad que prefería gente que funcionara como máquinas a hombres, que funcionaran como almas libres. Este modelo educativo no nació de la nada. Los historiadores recuerdan que en Prusia, tras las derrotas militares del siglo XIX, se estableció un sistema escolar obligatorio, diseñado para formar súbditos disciplinados y soldados obedientes. Esa escuela prusiana fue imitada por Inglaterra y más tarde por Estados Unidos, convirtiéndose en la plantilla de la educación moderna en todo Occidente. La idea era uniforme: moldear la mente para que aprendiera a obedecer la autoridad, antes que a escuchar la razón. No es casualidad que las primeras generaciones de estudiantes formados bajo este modelo se convirtieran en trabajadores ideales para las fábricas y soldados obedientes para las guerras. Chesterton veía en esta herencia un peligro silencioso, porque, aunque la escuela llenaba de diplomas las paredes y multiplicaba las estadísticas de alfabetización, lo que realmente producía era una masa domesticada, un pueblo que sabe leer, pero que no sabe interpretar lo que lee, un pueblo que aprende a sumar, pero no a cuestionar las cifras del poder, un pueblo que se levanta temprano y cumple horarios, pero que ha perdido la capacidad de soñar con un mundo distinto. Y ahí radicaba la ironía: se había confundido la obediencia con la educación, la sumisión con el progreso. Por eso, Chesterton advertía que el gran fracaso de la modernidad no estaba en las fábricas contaminadas, ni en las guerras devastadoras, sino en las escuelas silenciosas, que estaban moldeando a generaciones enteras de hombres obedientes, y por ende, de idiotas en el sentido más profundo del término, ciudadanos incapaces de pensar por sí mismos. Para profundizar en la crítica de Chesterton, conviene detenernos en un concepto que proviene de la antigua Grecia, el idicitos. En aquel mundo, la palabra idiota no significaba necesariamente una ofensa a la inteligencia, sino un calificativo para el ciudadano que se encerraba en lo privado, que no participaba de la vida pública, que renunciaba al debate de la polis. Era aquel que, teniendo voz, prefería callar, que teniendo mirada prefería no ver. Para los griegos, ese aislamiento era la mayor pobreza del espíritu, porque la verdadera grandeza del ser humano consistía en participar del destino común, aportar a la construcción de la ciudad, y no reducir la existencia a lo puramente individual. Chesterton retoma esa idea, de manera implícita, para denunciar a la educación moderna. Lo que él veía era un ejército de idiotas útiles, ciudadanos alfabetizados, que podían manejar máquinas, firmar contratos o calcular balances, pero que se mantenían al margen de los grandes dilemas de la sociedad. No opinaban sobre el rumbo político, no cuestionaban las leyes que regían sus vidas, no reflexionaban sobre los fundamentos morales de su tiempo. Eran individuos entrenados para sobrevivir dentro del engranaje, pero incapaces de pensar en el engranaje mismo. Y ese, para Chesterton, era el triunfo de la modernidad: un pueblo que cree estar instruido, cuando en realidad ha sido despojado de su capacidad de participar activamente en la vida intelectual y espiritual de su comunidad. El paralelismo histórico es inquietante. En la Atenas clásica, el idicitos era despreciado porque, al ignorar los asuntos de la polis, se volvía inútil para la libertad colectiva. En la modernidad, ese mismo perfil de ciudadano pasivo se convierte en el modelo deseado: alguien que cumple horarios, que obedece reglas, que consume lo que se le ofrece y vota como se le indica. La escuela, según Chesterton, no estaba formando ciudadanos libres, sino reproductores de un sistema que exigía conformidad.
El resultado era una sociedad llena de personas útiles para mantener la maquinaria, pero inútiles para transformarla. Chesterton ironizaba con su estilo mordaz. El mundo moderno está lleno de hombres que saben abrir puertas, pero que ya no saben por qué deberían cruzarlas. La frase sintetiza la tragedia. Hemos aprendido a ejecutar acciones mecánicas, a desempeñar roles técnicos, pero hemos olvidado la pregunta esencial por el sentido, y sin esa pregunta, sin esa chispa filosófica que conecta al individuo con la totalidad, lo que queda es el idiota en su sentido griego, alguien que habita el mundo, pero no participa de él. Así, en la crítica de Chesterton, la educación moderna no solo producía trabajadores obedientes, sino también ciudadanos amputados de su dimensión política y espiritual, gente que podía leer los periódicos, pero no interpretar el trasfondo de la noticia, que podía manejar el lenguaje, pero no descubrir la manipulación en los discursos, que podía hacer cálculos complejos, pero no cuestionar el orden económico que los empobrecía. Y esa quizá era la tragedia más grande que en nombre del progreso, la modernidad estaba devolviendo a la humanidad a un estado de idiotez más sofisticado, más peligroso y más útil para quienes se beneficiaban de la ignorancia colectiva. Una de las críticas más incisivas de Chesterton hacia la educación moderna era la obsesión con el especialista. Para él, el mundo había caído en una peligrosa idolatría, la del hombre que sabe mucho de un fragmento minúsculo, pero que ha olvidado cómo mirar la totalidad. En lugar de formar seres humanos completos, capaces de pensar en lo universal, la escuela y la universidad moderna comenzaron a producir técnicos, expertos en un área diminuta, pero incapaces de articular una visión del mundo. Era, como él decía con ironía, un médico que sabe cómo curar el cuerpo, pero no sabe qué hacer con el alma. El fenómeno no surgió por accidente. En la medida en que las sociedades industriales crecieron, las demandas de la economía exigieron que los individuos fueran piezas altamente entrenadas en funciones específicas. Así nació la división del conocimiento en disciplinas cada vez más cerradas y excluyentes. El ingeniero se ocupaba de puentes, el economista de cifras, el abogado de códigos, el científico de laboratorios, cada uno en su celda, como monjes modernos, repitiendo mantras técnicos sin detenerse a pensar en el sentido de lo que hacían. Chesterton veía en esa fragmentación una tragedia cultural. El hombre había dejado de ser sabio para convertirse en técnico, había dejado de comprender el mundo para convertirse en operador de una parte diminuta de él. La paradoja era brutal. Cuanto más se especializaba la educación, más ignorante se volvía el hombre en su conjunto. El especialista podía memorizar fórmulas químicas, pero no sabía discutir de ética. Podía analizar un contrato financiero, pero no sabía distinguir la justicia de la injusticia. Podía construir armas cada vez más sofisticadas, pero no sabía si debía usarlas. El resultado era una civilización plagada de expertos que sabían cómo hacer cosas, pero que no sabían por qué hacerlas. Y en ese vacío moral, decía Chesterton, residía la raíz de la estupidez moderna. El escritor advertía que un sistema que fabrica especialistas es, en el fondo, un sistema que fabrica ciegos. Cada uno ve su pequeña parcela con lupa, pero nadie contempla el horizonte. Se construyen trenes veloces, pero nadie se pregunta hacia dónde deberían ir. Se desarrollan nuevas tecnologías, pero nadie reflexiona sobre las consecuencias humanas y espirituales de su uso. La educación moderna, al dividir el conocimiento en compartimentos estancos, había logrado que el hombre se volviera útil para el engranaje, pero inútil para el alma. Chesterton, con su estilo paradójico, llegó a decir que el problema de los expertos es que saben tanto de tan poco, que terminan ignorándolo todo. Y esa frase resume la crítica que aún hoy resuena. Hemos llenado el mundo de títulos, diplomas y credenciales, pero hemos vaciado al hombre de sabiduría. La educación moderna, en su afán de producir especialistas, ha dejado de producir pensadores, y en ese tránsito, el individuo se ha convertido en lo que Chesterton temía, un idiota moderno, incapaz de mirar más allá de su parcela de conocimiento, desconectado de la totalidad de la vida y de las grandes preguntas que definen la existencia humana. Chesterton, amante de las paradojas, veía en la educación moderna una de las más peligrosas. Mientras más avanzaba el sistema, más retrocedía el espíritu humano. La escuela era presentada como la gran conquista de la civilización, el motor del progreso social, la llave que abría las puertas de la libertad. Sin embargo, lo que él observaba era distinto, un modelo que multiplicaba diplomas y estadísticas de alfabetización, pero que al mismo tiempo producía individuos incapaces de cuestionar el sentido de su propia existencia. El progreso educativo
en lugar de ser una liberación, se estaba transformando en una forma más sofisticada de esclavitud. Los exámenes, diseñados para medir conocimientos, terminaban midiendo obediencia. No se premiaba al niño que preguntaba lo esencial, sino al que repetía lo aprendido sin desviarse de la norma. Las calificaciones se convirtieron en etiquetas que definían el valor del estudiante, no por su capacidad de pensar, sino por su docilidad para encajar en el molde. Un 10 significaba que el alumno había aprendido a callar y a repetir. Un 0, que había intentado escapar del guión. Chesterton comprendió que este mecanismo no formaba hombres libres, sino súbditos dóciles, y que esa era precisamente la paradoja. La educación, en lugar de emancipar, refinaba la obediencia hasta disfrazarla de virtud. La ironía se volvía aún más inquietante. Cuando se miraba el discurso de la modernidad, se hablaba de igualdad de oportunidades, de acceso universal al conocimiento, de un futuro brillante garantizado por la escuela, pero en realidad, lo que se estaba garantizando era la homogeneidad. Miles de personas con las mismas ideas, las mismas fórmulas, los mismos métodos, incapaces de pensar fuera de las coordenadas establecidas. Se producía un ejército de técnicos, pero no de filósofos, de empleados, pero no de soñadores, de consumidores, pero no de creadores. Chesterton veía en esto un retroceso disfrazado de avance. Mientras más sofisticada era la máquina educativa, más limitada era la imaginación de quienes pasaban por ella. El ejemplo más claro de esta paradoja se revelaba en la sociedad industrial. Los países presumían de sus sistemas escolares como trofeos de modernidad, mientras los egresados llenaban fábricas, oficinas y cuarteles. Eran personas alfabetizadas, sí, pero incapaces de cuestionar la finalidad de lo que hacían. Sabían manejar una máquina, pero no discutir el impacto de esa máquina en la dignidad humana. Sabían escribir contratos, pero no reflexionar sobre la justicia de esos contratos. Sabían calcular impuestos, pero no preguntarse a quién servía realmente ese tributo. El progreso era visible en la técnica, pero invisible en la sabiduría, y para Chesterton, ese era el verdadero fracaso. En su estilo mordaz, señalaba que la educación moderna era como una lámpara que iluminaba la mesa de trabajo, pero dejaba en la oscuridad todo lo que estaba alrededor. Daba herramientas, pero no mostraba el horizonte. Formaba manos hábiles, pero no corazones sabios. Era, en última instancia, un progreso que encerraba al hombre en una prisión más elegante, ya no en cadenas de hierro, sino en cadenas de diplomas y títulos. Y en esa paradoja peligrosa, Chesterton reconocía el germen de la idiotez moderna. Hombres que creen saber porque aprobaron exámenes, pero que nunca aprendieron a pensar con libertad. Para Chesterton, el problema de la educación moderna no se reducía a técnicas o métodos, sino a algo más profundo: la desconexión entre el conocimiento y la tradición moral que había sostenido a las civilizaciones durante siglos. En su mirada, la modernidad había creado escuelas llenas de datos, fórmulas y manuales, pero había vaciado de ellas la sabiduría acumulada por generaciones. Era como construir un edificio magnífico sin cimientos. Podía parecer sólido, pero en cualquier momento se desplomaría. Chesterton defendía que la tradición no era una cadena que nos ataba al pasado, sino un faro que nos recordaba aquello que la humanidad ya había aprendido con dolor y experiencia. La educación, en su sentido más noble, debía transmitir no solo habilidades prácticas, sino también la memoria de la civilización, los mitos que revelaban verdades universales, las historias que enseñaban virtud, la filosofía que preguntaba por el sentido de la vida. Sin embargo, la modernidad, obsesionada con lo nuevo y con lo útil, expulsó esos elementos del aula, considerándolos anacrónicos, y al hacerlo, formó generaciones que podían manejar máquinas, pero no conocían los fundamentos de la justicia, que podían calcular el tiempo, pero habían olvidado el valor del tiempo vivido. En esta tensión entre tradición y modernidad, Chesterton veía la raíz de la idiotez contemporánea. El hombre educado ya no se preguntaba si algo era bueno o malo, justo o injusto, verdadero o falso, solo se preguntaba si era eficiente, rentable o aceptado por la mayoría. La moral se había diluido en la estadística, la virtud había sido reemplazada por el éxito, y la sabiduría antigua, que enseñaba a vivir con sentido, fue sustituida por programas escolares que solo preparaban para funcionar dentro del sistema. La paradoja era cruel. Los antiguos, con menos acceso a datos, comprendían mejor la vida que los modernos, repletos de información, pero carentes de dirección. Chesterton advertía que la modernidad había cambiado preguntas eternas por respuestas vacías. Donde antes se preguntaba, ¿qué es el bien?,
Ahora se preguntaba, ¿qué conviene? Donde antes se discutía sobre la justicia, ahora se hablaba de procedimientos. El resultado era un ciudadano que, aunque instruido en técnicas, quedaba moralmente desarmado frente a los desafíos de la existencia. Así, el progreso educativo moderno, al despreciar la tradición, se convirtió en un camino hacia el olvido de lo sagrado, de lo ético, de lo humano, y en ese olvido se escondía lo que Chesterton llamaba la mayor tragedia: hombres que saben todo de las cosas, pero nada de sí mismos, que conquistan el mundo exterior, pero se pierden en su mundo interior. En suma, una generación de idiotas sofisticados, capaces de operar una sociedad industrial, pero incapaces de sostener una civilización verdaderamente humana. Chesterton intuía algo que muchos de sus contemporáneos preferían ignorar: la educación moderna no era un proceso neutral ni inocente, sino una herramienta de ingeniería social. Detrás de las aulas y de los manuales, lo que se escondía era un proyecto político y económico que buscaba moldear la mente colectiva según los intereses de las élites que controlaban la sociedad industrial. La escuela, decía él, se había convertido en un laboratorio silencioso, donde se fabricaban ciudadanos obedientes, no pensadores libres. En lugar de formar individuos con criterio propio, el sistema imponía valores, hábitos y narrativas diseñadas para mantener el orden establecido. Desde la infancia, se enseñaba a los niños a seguir instrucciones sin cuestionarlas, a respetar jerarquías sin analizarlas, y a aceptar verdades oficiales como si fueran dogmas indiscutibles. La historia se narraba desde la perspectiva de los vencedores, la economía se enseñaba como un mecanismo natural e inmutable, y la moral se subordinaba a lo que la sociedad llamaba éxito. Todo estaba cuidadosamente diseñado para producir un sujeto dócil, perfectamente útil a la maquinaria del Estado y del mercado. Chesterton ironizaba al decir que el peligro no era que los niños no aprendieran nada, sino que aprendieran exactamente lo que el sistema quería que aprendieran. En otras palabras, no se trataba de ignorancia, sino de una ignorancia controlada: saber lo suficiente para cumplir una función, pero no tanto como para desafiarla. Y este era, para él, el punto más inquietante. El idiota moderno no era un analfabeto, sino alguien educado bajo parámetros tan estrechos que confundía obediencia con conocimiento. Los ejemplos históricos lo confirmaban. Tras las guerras napoleónicas y las revoluciones del siglo XIX, los gobiernos europeos comprendieron que la escuela era un instrumento más eficaz que el ejército para controlar a las masas. Era más barato y más duradero moldear la mente del niño que reprimir al adulto rebelde. Así nació una educación que no solo enseñaba a leer o escribir, sino también a obedecer, a conformarse, a respetar sin preguntar. La obediencia, disfrazada de disciplina, era la lección principal en cada pupitre. En este sentido, Chesterton veía la escuela moderna como un espejo de las fábricas y de los ejércitos, espacios de orden rígido, donde la individualidad se borraba en nombre de la uniformidad, y señalaba la ironía: cuanto más se hablaba de libertad y democracia en el discurso oficial, más se multiplicaban las estructuras educativas diseñadas para eliminar la capacidad crítica. El resultado era un pueblo que se creía libre, porque podía elegir entre opciones prefabricadas, cuando en realidad estaba siendo condicionado desde la infancia, para nunca cuestionar la raíz del poder. Así, la educación moderna, en lugar de ser un instrumento de emancipación, se convertía en un mecanismo de control. Chesterton lo resumía con su estilo mordaz: el Estado no quiere hombres que piensen, sino hombres que obedezcan, y lo más eficaz para lograrlo es llamarlo educación. En esa frase se esconde una de las advertencias más vigentes de nuestro tiempo: que la escuela, bajo la máscara del progreso, puede ser la fábrica más peligrosa de todas, porque no produce objetos, sino conciencias moldeadas a conveniencia. Para Chesterton, uno de los signos más claros de que la educación moderna estaba fabricando idiotas se encontraba en el lenguaje. El lenguaje no es solo un medio para comunicarnos, sino el instrumento con el que pensamos, soñamos y construimos realidad. Sin embargo, Chesterton observaba que la escuela moderna había reducido las palabras a meros sonidos útiles, vaciándolas de su profundidad simbólica. Los estudiantes aprendían a leer, pero no a interpretar; memorizaban vocabularios, pero no descubrían la fuerza que encierra una palabra cuando conecta con la verdad. Lo que él denunciaba era una auténtica domesticación del lenguaje. Se repetían definiciones oficiales, se aprendían fórmulas gramaticales, y se recitaban discursos prefabricados, pero se perdía la riqueza de la metáfora, la ironía
y la capacidad crítica. Palabras como libertad, justicia o verdad eran mencionadas en las aulas, pero sin el peso filosófico que tuvieron en Sócrates, Platón o San Agustín, se convertían en lemas huecos que los alumnos repetían sin comprender. Así, la educación moderna enseñaba a hablar, pero no a pensar lo que se decía, enseñaba a leer, pero no a dialogar con lo leído. Chesterton veía aquí una estrategia silenciosa: controlar las palabras para controlar el pensamiento. Si los estudiantes crecían con un vocabulario domesticado, sus mentes también estarían domesticadas. Serían capaces de sostener conversaciones largas sin decir nada, de escribir informes extensos sin tocar la verdad, de obedecer órdenes disfrazadas de conceptos técnicos sin detenerse a cuestionarlas. Y este proceso, disfrazado de cultura, era, en realidad, un vaciamiento del espíritu humano. La historia confirma esta intuición. En la Inglaterra victoriana y en las nacientes democracias del siglo XX, los discursos políticos y pedagógicos se llenaban de palabras nobles, que en la práctica estaban destinadas a neutralizar el pensamiento. Progreso significaba obedecer la maquinaria industrial. Patriotismo significaba aceptar guerras que beneficiaban a unos pocos. Ciencia significaba someterse a verdades absolutas dictadas por expertos. El niño que aprendía estas palabras en la escuela no recibía conceptos vivos, sino etiquetas inertes, y al repetirlas sin alma, se convertía en el idiota útil, que Chesterton describía a alguien que domina el lenguaje técnico, pero no el lenguaje de la verdad. El escritor insistía en que la gran batalla cultural se libraba en las palabras. Cuando el lenguaje pierde su sentido, el pensamiento muere en silencio. Por eso advertía que la educación moderna no estaba enseñando a hablar, sino a repetir. No estaba formando ciudadanos conscientes, sino portavoces de un sistema. El resultado era una paradoja inquietante: una sociedad con millones de personas alfabetizadas, pero incapaces de nombrar lo esencial de la vida. Chesterton lo resumía con una ironía aguda: el problema no es que los hombres ya no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa. Esa cualquier cosa nacía precisamente de un lenguaje vaciado de sentido. Al perder la capacidad de cuestionar las palabras, la sociedad perdía también la capacidad de cuestionar la realidad, y así, la educación moderna, al domesticar el lenguaje, fabricaba idiotas sofisticados, hombres que podían hablar mucho, pero pensar muy poco. Para Chesterton, el vaciamiento del lenguaje en la educación no era un accidente, sino la antesala de algo más grave: la imposición de ideologías que se presentaban como verdades indiscutibles. Cuando una sociedad deja de enseñar a pensar críticamente y limita el poder de las palabras, el terreno queda preparado para que cualquier doctrina pueda instalarse en la mente de los jóvenes sin resistencia. La escuela moderna, en lugar de ser un espacio de diálogo, se transformaba en un púlpito donde se repetían dogmas con la apariencia de certezas científicas o morales. En su tiempo, Chesterton veía cómo la euforia del progreso industrial y científico había reemplazado la búsqueda de la verdad por el culto a lo nuevo. Las ideologías del siglo XX, desde el nacionalismo exacerbado hasta las promesas vacías del materialismo económico, encontraron en la escuela un vehículo perfecto para propagarse. Los manuales de historia glorificaban conquistas y guerras. Las ciencias sociales legitimaban estructuras injustas, como si fueran leyes naturales, y la filosofía se reducía a fórmulas abstractas que pocos se atrevían a cuestionar. El estudiante, en lugar de recibir herramientas para pensar, era adiestrado para aceptar sin sospecha. Chesterton advertía que este mecanismo era más peligroso que la censura directa. Un pueblo ignorante puede rebelarse cuando percibe que le ocultan la verdad, pero un pueblo adoctrinado cree sinceramente que ya la posee. Esa era la esencia del idiota moderno: alguien que, convencido de estar bien instruido, nunca sospecha que sus ideas son productos de un molde ideológico. La obediencia no se imponía con cadenas, sino con libros de texto; no con cárceles, sino con exámenes; no con castigos, sino con aplausos. La historia lo confirma de forma trágica. En la Alemania de entreguerras, los programas escolares comenzaron a inculcar un nacionalismo radical, que presentaba al Estado como una entidad sagrada. En la Rusia soviética, la escuela se convirtió en una herramienta para modelar la mente comunista desde la infancia. Y en las democracias liberales, aunque con formas más sutiles, la escuela enseñaba a valorar el consumo, el progreso económico y la obediencia civil como si fueran verdades universales. En todos los casos, el resultado era el mismo: jóvenes que hablaban de libertad sin comprenderla, que repetían consignas sin analizarlas,
que confundían ideología con conocimiento. Chesterton veía con claridad que la educación moderna había sustituido la búsqueda de la verdad por la imposición del dogma, y lo más inquietante era que ese dogma no se reconocía como tal, se presentaba bajo el disfraz de neutralidad, de objetividad científica, de educación universal, pero detrás de esas máscaras, lo que se ocultaba era una manipulación sistemática de las conciencias. La escuela ya no era un espacio para preguntar, sino para repetir, ya no era un lugar para descubrir, sino para memorizar lo que otros habían decidido que debía ser recordado. En su estilo provocador, Chesterton decía que el mayor enemigo de la verdad no era la mentira, sino la verdad a medias, repetida sin reflexión, y esa era, en su opinión, la trampa de la educación moderna. Dar a los estudiantes suficientes datos para sentirse ilustrados, pero no la profundidad necesaria para pensar de manera libre. Así, la ideología encontraba terreno fértil, y el sistema conseguía lo que más deseaba, ciudadanos convencidos de su propia sabiduría, cuando en realidad estaban condenados a la más sofisticada de las ignorancias. Chesterton observaba con ironía que la modernidad había cometido un crimen silencioso: reemplazar al sabio por el burócrata del conocimiento. Durante siglos, el sabio fue una figura central en las comunidades. No era aquel que lo sabía todo de un tema, sino aquel que sabía preguntar, que vinculaba la experiencia de la vida con la búsqueda de la verdad. Sócrates en la plaza de Atenas, un monje medieval iluminando manuscritos, un anciano campesino, transmitiendo proverbios, todos ellos representaban un conocimiento vivo, cargado de sentido humano y moral. Pero la educación moderna, según Chesterton, había desterrado al sabio, y en su lugar había entronizado al funcionario académico. El maestro ya no era un guía del alma, sino un administrador de contenidos. El profesor moderno debía cumplir planes, llenar formularios, entregar estadísticas, preparar a los alumnos para pruebas estandarizadas. Su papel ya no era inspirar, sino evaluar. No era acompañar el crecimiento interior del estudiante, sino verificar si había memorizado lo que dictaba el currículo oficial. Así, el maestro se convirtió en un engranaje más de la máquina burocrática. Chesterton denunciaba con sarcasmo que el sistema educativo había creado una casta de sacerdotes de lo inútil, expertos que dominaban metodologías pedagógicas y teorías abstractas, pero que habían perdido el contacto con la esencia de la enseñanza. Enseñar ya no era despertar la curiosidad, sino preparar para aprobar. El alumno ya no era un discípulo en búsqueda de la verdad, sino un número en una estadística, y en este proceso, el conocimiento dejó de ser algo vivo para convertirse en un archivo. Lo más inquietante era que este burócrata del conocimiento no solo habitaba las aulas, sino también las universidades, los ministerios de educación y los organismos internacionales. Se diseñaban políticas educativas con la frialdad de un ingeniero que arma una máquina, olvidando que lo que estaba en juego no eran engranajes, sino almas humanas. La educación se medía en resultados cuantificables, porcentajes de alfabetización, tasas de matrícula, posiciones en rankings internacionales, pero nada de eso reflejaba si los estudiantes sabían pensar, si eran libres, si podían enfrentar con dignidad las grandes preguntas de la vida. Chesterton veía en este proceso un vaciamiento espiritual. La sustitución del sabio por el burócrata era, en realidad, la sustitución del hombre vivo por el hombre mecánico. El sabio despertaba preguntas, el burócrata llenaba planillas. El sabio transmitía memoria cultural y sentido moral, el burócrata transmitía protocolos y competencias, y el resultado, como él lo advirtió con crudeza, era una educación que formaba idiotas certificados, personas con diplomas en la pared, pero sin capacidad de pensar por sí mismas. Con mordacidad, Chesterton llegó a decir que la modernidad había logrado lo impensable: enseñar tanto que ya nadie sabe nada, y en esa frase se esconde la tragedia que denunciaba. El exceso de formalidades había matado la esencia del conocimiento. Allí donde antes florecía el diálogo socrático, ahora se imponía la burocracia. Allí donde antes se cultivaba la sabiduría, ahora se llenaban casillas. Y en esa metamorfosis silenciosa, el hombre moderno perdió lo más valioso: la compañía de los sabios, sustituidos por burócratas que administran datos como quien archiva papeles en un cajón. Chesterton advertía que la burocratización de la enseñanza no era un accidente pedagógico, sino la consecuencia lógica de un sistema que ya no buscaba formar hombres libres, sino engranajes útiles para sostener al Estado y al mercado. El aula, que en otros tiempos había sido un lugar de diálogo, se transformó en una especie de taller invisible,
donde se moldeaban cuerpos y conciencias al servicio de un proyecto social más grande que ellos. La escuela se convirtió en la primera fábrica. No producía objetos, producía ciudadanos funcionales. El Estado descubrió muy pronto la utilidad de esta maquinaria. Un pueblo formado en la obediencia escolar era más fácil de gobernar, menos propenso a la rebeldía, y más dispuesto a aceptar leyes sin resistencia. La escuela enseñaba la disciplina del horario, la obediencia a la autoridad del maestro, la repetición mecánica de contenidos, todo bajo la apariencia de neutralidad. El resultado era un ciudadano, que al llegar a la adultez, ya estaba habituado a obedecer al burócrata, y a aceptar al gobernante como el maestro de su infancia. Por otro lado, el mercado también encontró su mayor aliado en la educación. El sistema escolar producía trabajadores entrenados para cumplir funciones específicas dentro de la maquinaria económica, pero no para cuestionar el sentido de esa maquinaria. El alumno aprendía a sumar y restar, pero no a preguntarse por qué el dinero estaba mal distribuido. Aprendía a memorizar fórmulas de física, pero no a preguntarse para qué se utilizaban esas tecnologías. Aprendía a escribir, pero no a denunciar injusticias. En síntesis, la escuela no formaba a hombres críticos, sino piezas útiles para sostener una economía que necesitaba productores, empleados y consumidores antes que pensadores. Chesterton, con su estilo irónico, veía que tanto el Estado como el mercado tenían un interés común: fabricar un ciudadano dócil. El Estado lo quería obediente, el mercado, predecible, y la escuela era la herramienta perfecta para ese doble propósito. No hacía falta recurrir a la violencia directa, bastaba con años de educación cuidadosamente diseñada para que el individuo interiorizara la obediencia como virtud y la repetición como inteligencia. Así, el joven que salía de la escuela entraba a la vida adulta con la mente amueblada según los intereses de otros, veía el trabajo como obligación, el consumo como recompensa, y la obediencia como camino al éxito. Y lo más inquietante era que todo esto le parecía natural, porque había sido educado para verlo así. La libertad quedaba reducida a elegir entre opciones ya fabricadas, nunca a cuestionar el sistema que producía esas opciones. En ese punto, Chesterton reconocía la paradoja de la educación moderna. Había prometido emancipación, pero había entregado domesticación. Había proclamado libertad, pero había enseñado obediencia. Había exaltado el progreso, pero había fabricado masas que no sabían hacia dónde se dirigían. Y en esa paradoja estaba el germen de la idiotez moderna. Un ser humano que funciona dentro del engranaje del Estado y del mercado, pero que ha perdido la conciencia de su propio destino. Para Chesterton, el error más grave de la educación moderna no estaba solo en su burocratización, ni en su sometimiento al Estado y al mercado, sino en algo mucho más profundo: la amputación del espíritu humano. La escuela, decía él, había dejado de transmitir la dimensión trascendente de la vida, reduciendo al hombre a un ser utilitario. La modernidad había diseñado un modelo en el que se enseñaba al niño a leer, escribir y calcular, pero se le prohibía preguntarse por el sentido último de su existencia. Era como si hubiesen decidido fabricar máquinas con forma humana, eficientes, productivas, obedientes, pero incompletas. Chesterton consideraba que la verdadera educación debía incluir aquello que eleva al ser humano más allá de la inmediatez: la filosofía, la religión, el arte, la historia de los mitos, y las preguntas eternas sobre el bien, la belleza y la verdad. Sin embargo, el modelo moderno, obsesionado con la neutralidad y la objetividad, fue expulsando esos temas de las aulas, relegándolos al terreno de lo irrelevante o lo anticuado. Se enseñaba biología sin hablar del misterio de la vida, se enseñaba economía sin hablar de justicia, se enseñaba literatura sin hablar de trascendencia. El resultado era un hombre instruido en técnicas, pero espiritualmente mutilado. Chesterton advertía que esa amputación no era inocente. Al eliminar lo espiritual, el sistema educativo formaba individuos incapaces de resistir las ideologías y los dogmas que llenaban ese vacío. Un hombre sin preguntas trascendentes es más manipulable, porque cree que lo material es lo único que importa, y una sociedad formada de esa manera es más fácil de gobernar, porque sus miembros buscan satisfacción en bienes inmediatos y no en ideales superiores. La ausencia de trascendencia no producía libertad, sino conformismo. La paradoja, para Chesterton, era evidente. Los antiguos, con menos acceso a datos y tecnologías, vivían más conscientes de lo sagrado. Los modernos, con bibliotecas llenas y escuelas masivas, vivían más alejados de lo esencial. El campesino medieval, con sus supersticiones y su religiosidad,
podía tener más sentido de la vida que el académico moderno rodeado de diplomas, porque, mientras el primero reconocía el misterio, el segundo lo negaba en nombre de una razón estrecha, que solo aceptaba lo que podía ser medido. En su estilo provocador, Chesterton afirmaba que el hombre moderno se había vuelto demasiado práctico para ser sabio. Sabía cómo construir una máquina, pero no sabía qué hacer con su propia alma. Sabía cómo producir riqueza, pero no sabía cómo vivir con dignidad. La escuela, al amputar la dimensión espiritual, estaba creando generaciones de lo que él llamaba idiotas ilustrados, personas llenas de información, pero vacías de sentido. Por eso, Chesterton insistía en que la verdadera educación no podía limitarse a formar empleados o especialistas, debía formar hombres completos, capaces de reconocer que la vida es más que cálculo y utilidad. De lo contrario, el sistema produciría masas instruidas, pero ciegas, ciudadanos alfabetizados, pero espiritualmente huérfanos, y en ese vacío, advertía él, anidaba la verdadera decadencia de la modernidad. La educación, que alguna vez fue el pilar sobre el cual las culturas transmitían sus valores, su memoria y su visión del mundo, se convirtió en el siglo XX en un engranaje mecánico al servicio de la productividad y del control social. Allí donde antes se transmitía la herencia cultural y la reflexión ética, ahora predominaban los programas técnicos, los manuales fríos y las evaluaciones impersonales. Esta mutación no fue simplemente un cambio de contenidos, sino el inicio de una crisis cultural y moral que aún resuena, porque cuando un pueblo olvida su raíz espiritual y moral, se convierte en terreno fértil para cualquier ideología pasajera que prometa orden o progreso. Las consecuencias comenzaron a notarse de inmediato. En las aulas, ya no se hablaba de virtud, de justicia o de verdad, sino de eficiencia, de rendimiento y de éxito medible. Las antiguas preguntas que habían acompañado a la humanidad durante milenios: ¿qué es el bien? ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo debe vivir una comunidad?, fueron sustituidas por cálculos estadísticos y fórmulas pragmáticas. La cultura, entendida como un conjunto de valores compartidos, fue perdiendo peso en los currículos. Lo que emergió en su lugar fue una educación utilitaria, centrada en la preparación para el trabajo y en la adaptación al sistema económico. El problema no estaba en enseñar a trabajar, sino en enseñar solo a trabajar. Una civilización que renuncia a cultivar el espíritu de sus jóvenes se condena a vivir con una moral debilitada, en la que el éxito individual pesa más que el bien común. Esa visión reduccionista creó un vacío, hombres y mujeres que podían desenvolverse en un empleo, pero que no sabían enfrentar la angustia existencial, la incertidumbre política o el dilema ético. En vez de ciudadanos íntegros, se produjeron individuos fragmentados, incapaces de sostener un verdadero diálogo cultural. La historia del siglo XX ofrece ejemplos dolorosos de este fenómeno. En sociedades con altos índices de alfabetización y sistemas educativos avanzados, surgieron regímenes totalitarios, que se alimentaron de la obediencia ciega y del pensamiento uniforme. La capacidad técnica y el conocimiento especializado convivieron con atrocidades morales, porque se había roto el vínculo entre instrucción y conciencia. Un pueblo que sabe calcular y organizar, pero que no sabe distinguir el bien del mal, se convierte en un pueblo manipulable, dispuesto a seguir cualquier consigna que se vista de autoridad. Esa es la paradoja. Cuanto más instruida parecía la humanidad, más vulnerable se volvía a la manipulación. El hombre moderno podía recitar cifras, leyes y fórmulas, pero carecía de brújula interior. Las escuelas produjeron graduados capaces de trabajar en oficinas, fábricas y gobiernos, pero incapaces de preguntarse si lo que hacían era justo o injusto. De este modo, la cultura dejó de ser un horizonte compartido y se transformó en un accesorio secundario. Lo moral dejó de ser el núcleo de la vida social y pasó a ser una opinión relativa, fácilmente moldeable por la propaganda y el mercado. En esta crisis, lo más inquietante no fue lo que se perdió, sino lo que se ganó en su lugar: un pragmatismo vacío, que se presentaba como modernidad. La literatura fue reemplazada por manuales de procedimientos, la filosofía por estadísticas, la religión por ideologías políticas, la historia por narrativas oficiales diseñadas para legitimar el poder, y al perder estos vínculos con el pasado y con lo trascendente, la civilización se volvió frágil, incapaz de ofrecer a sus jóvenes un relato coherente que diera sentido a su existencia. La educación, en lugar de ser la herencia viva de una cultura, se convirtió en un proceso de amnesia organizada. Se formaban profesionales brillantes en lo técnico, pero ignorantes de su propia tradición.
Se multiplicaban las credenciales académicas, pero se desvanecía el carácter moral. Era como si la civilización hubiera decidido sacrificar la sabiduría a cambio de una eficiencia inmediata, y esa decisión, aunque parecía práctica en el corto plazo, estaba sembrando las semillas de una decadencia cultural profunda. En este panorama, se revela la advertencia más inquietante. Una sociedad que educa a sus jóvenes sin transmitirles un sentido moral, termina fabricando generaciones que saben vivir en el sistema, pero no saben vivir consigo mismos. El vacío cultural y ético no se llena con diplomas ni con tecnología. Al contrario, se convierte en un agujero que tarde o temprano arrastra a la civilización hacia la confusión, la mediocridad y el conformismo. Y esa crisis, nacida en las aulas, no se limita a las escuelas, se expande a la política, a la economía y a la vida cotidiana, contaminando toda la estructura social. Para Chesterton, la gran tragedia de la educación moderna era que, al amputar la tradición, vaciar el lenguaje y sustituir la sabiduría por burocracia, había destruido también la imaginación. Y sin imaginación, decía él, el hombre no solo deja de soñar, sino que deja de ser verdaderamente humano. La escuela, en lugar de alimentar esa chispa interior que impulsa al niño a crear, a cuestionar y a construir mundos posibles, se dedicaba a sofocarla en nombre del orden y la disciplina. Lo que quedaba era un individuo que sabía repetir lo que otros habían dicho, pero que era incapaz de producir una idea propia. Chesterton defendía con fuerza que la imaginación no era un lujo reservado para los poetas o los artistas, sino el núcleo mismo de la libertad. Solo quien imagina puede escapar de las cadenas de lo establecido, proyectar un futuro distinto y encontrar soluciones inesperadas a los problemas de su tiempo. Pero la educación moderna, obsesionada con los resultados medibles y con la preparación para el mercado laboral, prefería suprimir esa dimensión. El niño soñador era corregido, el rebelde era castigado, el creativo era etiquetado como distraído. De ese modo, la escuela domesticaba la mente hasta convertirla en un espejo de lo que ya existía, nunca en una ventana hacia lo posible. La paradoja, señalaba Chesterton, era que la sociedad que más hablaba de progreso era precisamente la que había matado el espíritu que lo hace posible. La imaginación, en lugar de sembrar utopías, cultivaba conformismo. En lugar de ciudadanos capaces de reinventar el mundo, fabricaba empleados satisfechos con repetir lo que ya estaba dado. Así, la modernidad se llenaba de inventos tecnológicos, pero carecía de visiones morales y culturales que dieran sentido a esos inventos. El resultado era un progreso material sin progreso humano, un avance en la técnica acompañado de un retroceso en la sabiduría. El escritor inglés advertía que este fenómeno era aún más peligroso, porque se disfrazaba de éxito. Las escuelas presumían de rankings, diplomas y estadísticas, pero ocultaban la verdadera derrota. Generaciones enteras incapaces de pensar más allá de lo inmediato. La educación moderna crea idiotas, insistía, no porque reduzca la inteligencia, sino porque elimina la capacidad de imaginar una alternativa, y sin esa capacidad, el hombre queda condenado a ser prisionero del presente, esclavo de un sistema que nunca aprende a cuestionar. Por eso, para Chesterton, defender la imaginación era defender la libertad misma. Una educación que no permita soñar, que no enseñe a ver más allá de lo que está frente a los ojos, no está formando hombres, sino sombras. Y la civilización que renuncia a la imaginación, tarde o temprano, se convierte en un organismo estancado, eficiente en lo material, pero marchito en lo espiritual. La pérdida de la imaginación en la educación moderna abrió el camino a un fenómeno aún más inquietante: la cultura del consumo. Cuando una sociedad deja de formar individuos capaces de soñar y cuestionar, esos mismos individuos se convierten en presas fáciles de un sistema que no educa para pensar, sino para desear. La escuela ya no formaba ciudadanos críticos, sino futuros consumidores disciplinados, listos para aceptar los valores que el mercado les imponía como si fueran naturales. El vínculo era evidente. El niño que en el aula aprendía a obedecer horarios, repetir consignas y adaptarse a las reglas, se transformaba en el adulto que en la vida cotidiana aceptaba sin resistencia las modas, las marcas y los discursos publicitarios. No se trataba de un accidente. Era el resultado de un diseño donde la obediencia escolar se prolongaba en la obediencia comercial. La disciplina aprendida en los pupitres se convertía en docilidad frente a las vitrinas y pantallas. En este contexto, la imaginación que alguna vez pudo abrir caminos de libertad fue reemplazada por una imaginación dirigida. Ya no era el impulso de crear mundos nuevos,
sino el reflejo de los deseos que otros fabricaban. La publicidad y los medios se encargaban de dictar qué era el éxito, la belleza, la felicidad, y las multitudes, sin una educación que les enseñara a discernir, aceptaban esos mandatos con la misma pasividad con la que en la infancia habían aceptado los dictados del maestro. La consecuencia era un individuo que creía elegir, cuando en realidad solo consumía lo que le habían dicho que debía desear. Lo más perturbador era la sutileza de este proceso. Nadie sentía cadenas, nadie percibía la prisión. Se hablaba de libertad, pero era una libertad reducida a escoger entre productos, marcas o estilos de vida previamente diseñados. Se hablaba de autonomía, pero era una autonomía que nunca cuestionaba la raíz del sistema. La educación había preparado a las masas, no para ser libres, sino para confundir libertad con consumo. Y así aparecía el nuevo tipo de idiotez, no la del ignorante absoluto, sino la del instruido incapaz de ver más allá de lo que el mercado le ofrece. Una persona que sabe leer pero que solo lee publicidad, que sabe pensar, pero solo dentro de los límites impuestos, que sabe desear, pero solo aquello que otros han fabricado en su imaginación. La escuela, lejos de inmunizar contra esa manipulación, la facilitaba, enseñaba obediencia en la infancia, para garantizar docilidad en la adultez. El resultado era una sociedad en la que el deseo ya no nacía del corazón humano, sino de la maquinaria del consumo, y cuando el deseo es manipulado, la mente se adormece, el hombre deja de ser protagonista de su vida, y se convierte en espectador de un teatro diseñado por otros. Una educación que no despierta la imaginación, crea consumidores satisfechos, pero ciudadanos vacíos, y esa, quizás, sea la mayor tragedia, haber cambiado el sueño de la libertad por la comodidad del escaparate. En el horizonte que dibuja la educación moderna, aparece un vacío más profundo que el simple conformismo, o la obediencia, una crisis de identidad. Cuando el individuo pasa toda su vida, siguiendo reglas impuestas, memorizando contenidos ajenos y adoptando deseos fabricados, llega un momento en el que ya no sabe quién es fuera del sistema que lo moldeó. El sujeto moderno puede responder qué hace, pero no quién es. Puede describir su ocupación, pero no su vocación. Puede enumerar logros académicos o profesionales, pero no explicar el sentido de su existencia. El problema comienza en la infancia, cuando se entrena al niño a definirse por calificaciones y reconocimientos externos. La nota en un examen sustituye el descubrimiento personal. El diploma se convierte en una identidad. La aprobación del maestro reemplaza la voz interior. Ese hábito se prolonga en la adultez. El trabajador se define por su puesto, el profesional por su título, el ciudadano por su rol en el engranaje social, pero detrás de esas máscaras queda un yo debilitado, incapaz de sostenerse cuando desaparecen las etiquetas. La paradoja es evidente. Nunca antes los hombres habían acumulado tantos certificados, especializaciones y pruebas de sus habilidades, y nunca antes habían sentido un vacío tan grande respecto a sí mismos. El sistema educativo había prometido formar individuos preparados para la vida, pero lo que en realidad formó fueron personas que solo saben funcionar dentro del molde, fuera de él. El hombre moderno se siente perdido, inseguro, ansioso, de ahí que proliferen crisis existenciales, depresiones y una búsqueda desesperada de identidad en ideologías, modas o comunidades artificiales. El sujeto formado por esta educación termina siendo un ser prestado. Su opinión es la que repite lo aprendido, su identidad es la que le otorga su profesión, sus sueños son los que el mercado ha fabricado para él. La autenticidad se vuelve un lujo extraño, casi inalcanzable. El individuo moderno no sabe qué desea realmente, porque siempre ha deseado lo que otros decidieron, y en este vacío identitario se revela la mayor debilidad de la educación contemporánea. En lugar de formar hombres completos, ha producido seres que se sienten vacíos aún en medio de los logros. Este fenómeno no es nuevo. Ya en los albores del siglo XX, se advertía que el mundo caminaba hacia una sociedad donde el hombre sería más instruido, pero menos libre, más informado, pero menos consciente, más ocupado, pero menos dueño de sí mismo. El sistema educativo, al entrenar para la obediencia, y no para la reflexión, había cultivado generaciones de individuos incapaces de sostener una identidad sólida, y cuando un pueblo no sabe quién es, cualquier poder puede decirle qué debe ser. Así, la crisis de identidad no es un problema psicológico aislado, sino una consecuencia inevitable de una educación que fabrica engranajes, no personas. Una civilización que olvida educar para la libertad interior, termina creando hombres que solo saben definirse en función de lo que producen o consumen.
Y ese vacío, disfrazado de éxito, se convierte en la herida más profunda del mundo moderno. De la crisis de identidad individual, surge inevitablemente un fenómeno colectivo, la masificación, cuando los hombres ya no saben quiénes son fuera de las etiquetas que les entrega la escuela, el Estado o el mercado. Terminan buscando seguridad en la homogeneidad, se sienten protegidos cuando piensan, actúan y desean lo mismo que los demás, y así, la diferencia, ese rasgo que enriquece a la humanidad, se convierte en una amenaza. El sistema educativo moderno, al entrenar a los jóvenes en la repetición y la obediencia, no solo los priva de imaginación, también los habitúa a la uniformidad. Todos deben aprender lo mismo, aprobar las mismas pruebas, alcanzar las mismas metas preestablecidas. La diversidad de talentos se aplasta bajo un currículo rígido. La singularidad de cada alma se diluye en estadísticas. De este modo, la escuela se convierte en el primer ensayo de la sociedad masificada, un lugar donde lo importante no es ser uno mismo, sino encajar. El resultado es una cultura que sospecha de quien se atreve a ser distinto. El estudiante creativo es etiquetado como problemático, el trabajador que cuestiona como conflictivo, el ciudadano que piensa diferente como peligroso. La diferencia ya no se celebra, se margina, la masa exige conformidad y castiga la disidencia. Así nace el miedo, miedo a sobresalir, miedo a preguntar demasiado, miedo a no encajar en el molde. El individuo, debilitado en su identidad, prefiere la seguridad de ser parte de la multitud antes que el riesgo de ser auténtico. Este proceso, que comenzó en las aulas, se amplifica en la vida social. Los medios de comunicación, la publicidad y la política refuerzan la necesidad de uniformidad. Todos deben consumir las mismas modas, repetir las mismas consignas y sostener los mismos valores. La masa se convierte en juez y verdugo, y el individuo, temeroso de la exclusión, se somete. Así, lo que parecía una sociedad libre y plural, en realidad es una multitud que piensa al unísono, incapaz de soportar la diferencia. La ironía es amarga. Mientras más se habla de diversidad en los discursos oficiales, más se impone en la práctica la homogeneidad. Los sistemas escolares proclaman respeto por la individualidad, pero estandarizan todo lo que tocan. Se promueve la idea de tolerancia, pero se castiga a quien piensa fuera del marco aceptado. La masificación se viste con los ropajes de la libertad, cuando en realidad es su negación más sutil. Este fenómeno no solo produce monotonía cultural, también abre las puertas a los totalitarismos, una sociedad masificada, que teme a la diferencia y confunde libertad con conformidad. Es terreno fértil para los líderes que prometen orden y uniformidad absoluta. En el fondo, el ciudadano formado en la obediencia escolar ya está listo para obedecer cualquier consigna colectiva, siempre que lo mantenga dentro del refugio de la multitud. De este modo, la masificación no es solo un efecto colateral del sistema educativo moderno, sino su resultado más peligroso. El hombre deja de ser persona para convertirse en número, deja de ser alma para convertirse en estadística, y cuando la sociedad llega a ese punto, la diferencia, que alguna vez fue la semilla de todo progreso, se transforma en un estigma. El miedo a ser distinto se instala en el corazón humano, y con él se extingue lentamente la chispa de la libertad. En el análisis de la educación moderna, Chesterton veía un desenlace inevitable. La masificación y la obediencia no eran simples efectos colaterales, sino pasos calculados hacia un proyecto mayor, el de la administración total de la vida humana. Lo que empezaba con un timbre en el aula, y con un currículo estandarizado terminaba, según él, en una sociedad donde cada aspecto de la existencia estaba regulado, medido y clasificado. La escuela era solo el ensayo general de un mundo donde el individuo sería vigilado desde la cuna hasta la tumba. Chesterton advertía que el peligro no estaba en la ignorancia pura, sino en la ignorancia organizada. Un analfabeto puede rebelarse, porque siente que carece de herramientas, pero el hombre educado en obediencia no se rebela porque cree que ya posee todo lo que necesita. Esa era la trampa, fabricar ciudadanos convencidos de su propia sabiduría, aunque esa sabiduría no fuera más que un reflejo de lo que el sistema les enseñó a repetir. El idiota moderno era en este sentido el ciudadano perfecto para una civilización que aspiraba a controlar sin necesidad de cadenas. Lo más inquietante, según señalaba el escritor inglés, era que todo este proceso se revestía de buenas intenciones. La disciplina escolar se justificaba como preparación para la vida adulta, la estandarización como igualdad de oportunidades, la masificación como democracia, pero detrás de esas palabras se escondía un propósito más oscuro.
reducir al hombre a una pieza administrable, predecible y sustituible. La educación dejaba de ser un camino hacia la verdad, y se convertía en un sistema de gestión de seres humanos. En su estilo paradójico, Chesterton señalaba que el peligro del futuro no sería la tiranía evidente, sino la tiranía disfrazada de educación. El látigo ya no sería necesario porque el examen cumpliría la misma función. Las cárceles ya no serían imprescindibles, porque las aulas habrían moldeado mentes incapaces de pensar más allá de lo permitido. La administración total de la vida comenzaba en los pupitres, y se consolidaba en la sociedad adulta, donde el ciudadano veía normal que todo, su trabajo, su ocio, su consumo, e incluso su pensamiento, estuviera regulado por estructuras invisibles. La consecuencia de este modelo era una civilización aparentemente brillante, llena de avances técnicos y promesas de progreso, pero vacía en su núcleo humano. Se construían ciudades, pero se demolía la conciencia. Se multiplicaban las máquinas, pero se reducían las almas. Chesterton advertía que un mundo así no necesitaba ejércitos para someter, porque la educación ya había hecho el trabajo silencioso de domesticar. En su visión, la pregunta que quedaba abierta era estremecedora. ¿Qué ocurriría con una sociedad que renuncia a educar hombres libres y se conforma con fabricar engranajes obedientes? La respuesta no era optimista. Un mundo administrado hasta en sus mínimos detalles, donde la vida entera sería una prolongación del aula, y donde la libertad sería una palabra decorativa, repetida en discursos, pero olvidada en la realidad. El recorrido por estas ideas nos deja una conclusión que no se puede ignorar. La crítica que en su tiempo formuló Chesterton no fue un simple capricho literario, sino una advertencia profética. Al observar con ironía y lucidez el rumbo de la educación moderna, él no describía únicamente el mundo de su época, sino que trazaba un mapa de los peligros que hoy enfrentamos con más crudeza que nunca. La escuela, nacida como promesa de libertad, se transformó en un mecanismo de estandarización. Los pupitres alineados, los exámenes repetitivos y las estadísticas brillantes terminaron produciendo multitudes obedientes, pero incapaces de cuestionar el sentido de lo que aprenden. El idioma, que alguna vez fue el medio para descubrir verdades, se convirtió en un conjunto de etiquetas vacías. La imaginación, motor de la creatividad y de la libertad, fue sofocada en nombre de la eficiencia, y el espíritu, núcleo de lo humano, quedó amputado bajo la obsesión por lo práctico y lo útil. La consecuencia de todo esto es la sociedad en la que hoy vivimos, una civilización que presume de avances tecnológicos, pero que arrastra una crisis moral y cultural, un mundo repleto de especialistas y diplomas, pero falto de sabiduría, una humanidad que repite consignas, pero que rara vez se detiene a pensar por sí misma. El idiota moderno ya no es una figura teórica, es el ciudadano promedio, moldeado para consumir, obedecer y conformarse, mientras cree sinceramente que es libre. Lo más inquietante es que esta condición no se percibe como un problema, al contrario, se celebra, se llama progreso a la uniformidad, democracia a la masificación, y educación a la domesticación. La trampa está en que el hombre moderno se siente orgulloso de su ignorancia organizada, convencido de que saber datos equivale a tener sabiduría, de que repetir fórmulas equivale a pensar. Es aquí donde la advertencia de Chesterton adquiere su fuerza más devastadora. Una civilización que fabrica idiotas funcionales se encamina, tarde o temprano, hacia su propia ruina. Sin embargo, este final no tiene por qué ser fatal. La misma historia nos enseña que siempre hay individuos que se resisten a la uniformidad, que se atreven a imaginar cuando otros repiten, que defienden el lenguaje como herramienta de verdad, y no como máscara de dogmas. La educación puede ser nuevamente un espacio de libertad, si recupera su esencia. Enseñar a pensar, a discernir, a crear, a soñar. No se trata de acumular información, sino de formar hombres completos, capaces de mirar más allá del engranaje en el que están atrapados. La pregunta que queda en el aire es simple, pero decisiva. ¿Queremos seguir educando para la obediencia, o empezar a educar para la libertad? Si la respuesta es la primera, nos espera un futuro de sombras, un mundo de hombres domesticados, que confundirán comodidad con sabiduría. Si la respuesta es la segunda, será necesario romper moldes, recuperar la tradición, devolver al lenguaje su sentido, y a la imaginación su poder creador. Solo así, la educación dejará de fabricar idiotas, y volverá a formar seres humanos plenos. Y tal vez ahí radique la verdadera vigencia de la advertencia de Chesterton, recordarnos que la educación no es neutral, o despierta conciencias,
o adormece, o libera, o esclaviza. No hay término medio. Lo que está en juego no son solo las aulas, sino el destino de la civilización entera.